Bueno, pues pasado el episodio anterior, en que en vez de estar yo aquí frente al micrófono, pues puse a un avatar mío, pues bueno, pues ya vuelvo a ser yo. Vuelvo a ser yo quien le habla al micrófono y por tanto, de alguna forma, quien te habla a ti. Eh, si, si eres seguidor de Divergencias o si me conoces, de alguna forma te va a sonar conocido lo que voy a hablar en este episodio, porque, hombre, aunque traigo un argumento nuevo, pero en cierto sentido mi argumentación, mi pensamiento de fondo, un poco mis planteamientos, pues en cierto modo son muy míos y los he traído a otros episodios de una forma u otra. De hecho, incluso si eres muy seguidor o muy seguidora, te puede hasta sonar un poco el título, porque esta composición de algo como excusa ya la he utilizado al menos en dos episodios anteriores. Así, en el episodio creo que era en el episodio 33, hablaba de la sociedad como excusa. Un poco en el sentido de que hablamos esa expresión de que es que la sociedad nos obliga a, y bueno, pues un poco en ese planteamiento, como si tú no tuvieras nada que decir, como si esa obligación fuera algo ineludible y tú no tuvieras autonomía o capacidad de pensamiento propio o de actuar en el sentido que tú consideres. Y en otro episodio, que me parece que era el 44, hablaba de la edad como excusa. Y lo planteaba, creo recordar, en dos sentidos diferentes. Uno, como faltas de educación, como a veces parece, como ya si eres mayor, como que bueno, te puedes permitir saltarte algunas convenciones sociales o algunas consideraciones con los demás. Y también en el ámbito profesional, en un momento en que hablamos probablemente con justicia, con acierto, del edadismo y de las dificultades de las personas a partir de cierta edad para ser admitidos en el entorno laboral o no ser echados. Pero de nuevo te invitaba a desarrollar tu responsabilidad individual y desarrollar tu carrera y no pedir que te contraten simplemente por ser mayor. Bueno, pues de alguna forma estos argumentos que he dicho respecto a la sociedad y respecto a la edad, en este caso lo voy a centrar en las redes sociales, que son otros de los típicos culpables o chivos expiatorios. La verdad que pensé al principio llamarle al episodio la tecnología como excusa, pero me pareció que, primero, tecnología es demasiado amplio. En este caso quiero hablar de las redes sociales. Y además, en el fondo, la tecnología tiene un papel, pero no es el lo fundamental a lo que le echamos la culpa en el caso de las redes sociales. Entonces, bueno, yendo ya un poco al argumento, pues esto viene un poco pues a tenor de comentarios o expresiones o formas de hablar de las redes sociales que son comunes. Y culpamos a las redes sociales, por ejemplo, de que utilizan nuestros datos. Cosa que en el fondo es bastante cierta. No voy a decir que sea falsa, es bastante cierta. Pero bueno, nos quejamos que las redes sociales utilizan nuestros datos. Culpamos a las redes sociales, y esto entronca un poco con la visión de la sociedad, como que te manipulan, como que te intenten llevar por un sitio o por otro y dirigir tus opiniones. Y luego, no sé cómo llamarlo, vamos a decir que hablamos de la educación o el tono de las redes sociales, sobre todo muy especialmente en la que ahora se llama X y que antes se llamaba Twitter. Y de hecho, vamos a decir que ha hecho fortuna, que es una frase bueno, muy básica, el decir que Twitter o X es un estercolero, haciendo mención, pues eso, pues a todas las menciones, a todos los insultos, descalificaciones, todo ese tipo de cosas. En el fondo, las tres cosas, los tres elementos, el uso de los datos, la manipulación o esos, digamos, malos modos, no voy a negar que existen, claro que existen. Pero claro, cuando nos quejamos, sobre todo cuando echamos la culpa o ponemos como excusa a las redes sociales, creo que nos olvidamos de algunas cosas. Las redes sociales se llaman sociales porque utilizan, de alguna forma, es un mecanismo social. Es decir, que ponen en contacto y que interaccionan personas.
De alguna manera, la red social es como un medio, es una plataforma para que se produzca la interacción entre personas. Digo personas y es cierto que también intervienen pues, instituciones, empresas, gobiernos, partidos políticos, en fin. Pero en el fondo ese tipo de cosas, las administraciones, las empresas, los partidos políticos, cualquier otro grupo, en el fondo son grupos de personas, no son entes abstractos. Por detrás hay personas, siempre. Y ya como otra excepción, pues bueno, y que es verdad que es cada vez más común, pues que a veces pues hay robots, sobre todo en X. Es cierto que los hay, por desgracia, cada vez más, pero también esos robots en el fondo los han puesto algunas personas con una intención X. Entonces, nos olvidamos que las redes sociales son mecanismos de interacción entre personas y nos olvidamos también que las redes sociales con ese nombre, si nos olvidamos de los mecanismos modernos, pues es un fenómeno que es plenamente humano y que existe de toda la vida, porque el ser humano es un ser social y de alguna forma los grupos con los que interaccionan pues son sus redes sociales que han existido siempre, que poco a poco se han ido apoyando también en tecnología, pues en el teléfono, por ejemplo, en el correo postal, pero han existido siempre. Al principio eran todo interacciones cara a cara prácticamente, y poco a poco pues han ido haciendo esas redes sociales más desintermediadas o más apoyadas en una forma u otra de tecnología. Y lo que ahora llamamos redes sociales sin apellidos, bueno, antes serían lo que podemos decir redes sociales digitales. Los Facebook, los X, los LinkedIn, los TikTok, este tipo de cosas. Entonces, es cierto que estas redes sociales digitales potencian mucho el tamaño de la red, el número de personas con las que interactúas, la extensión geográfica, porque virtualmente es mundial. O sea, puedes llegar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, y la inmediatez, porque sobre todo cuando hay una separación geográfica, a pesar de todo, con estas redes sociales digitales, pues te enteras enseguida, bueno, si en ese momento estás atendiendo. Bien, entonces, insisto mucho, al final las redes sociales, aunque haya un medio tecnológico por el medio, son personas, lo constituyen personas. Y entonces, con lo cual, y voy a volver a un argumento muy propio que lo saco aquí en Divergencias y en muchos otros foros, que es el de la responsabilidad individual. Y entonces, aunque no excluyo, es más, creo que debemos esperar y exigir un comportamiento ético por parte de las empresas que operan esas redes sociales digitales. Y aunque parece lógico y que debemos hacerlo, pedir que los estados, los gobiernos, el legislador protejan nuestros derechos, que protejan nuestra intimidad o que se pongan ciertos límites a lo que se puede hacer en una red social, lo que en este episodio quiero traerte, por eso hablo de las redes sociales como excusa, es que no puedes dejar toda la responsabilidad en las propias redes sociales, en la empresa que lleva las redes sociales o en los estados. Que tú tienes también un papel muy importante, tú como persona, en lo que son esas redes sociales. Porque como te decía, las redes sociales en fondo es un medio para conectar personas. Si en las redes sociales hay insulto, es porque las personas se insultan. Si hay manipulación, es porque hay personas intentando manipular a las personas. Entonces, las personas en una red social son emisores y receptores de información, de mensajes o de exhibir comportamientos. Y por tanto, como en tantos ámbitos o como en otros ámbitos de la vida, pues ese comportamiento de personas debería estar regido por comportamientos éticos y de responsabilidad y de autonomía. Entonces, si vamos un poco a los problemas que le echamos la culpa, hasta cierto punto con razón, a las redes sociales, pues tú también tienes algo que decir y algo que hacer haciendo uso de tu autonomía y de tu ética. En el que quizás es más difícil de controlar el tema de los datos, el uso inapropiado de los datos. Pues ahí sobre todo te diría que eres dueño de tu prudencia. Igual quiere decir que se dice eso, que uno es dueño de, ¿cómo es?
dueño de sus silencios, esclavo de las palabras, pues en el mundo de las redes sociales pues es exactamente igual. Entonces tú eres dueño de tus silencios o de tu no participación y esclavo de cómo has participado. Y entonces, insisto, aunque es verdad que el uso que se hace por parte de datos muchas veces es injusto y poco ético, en algún caso hasta ilegal, pero de todas formas tú eres dueño. Entonces, lo que te aconsejo es prudencia. A estas alturas supongo que todo el mundo sabe ya que lo que tú pones en una red social es público. Pues, hombre, piénsate lo que pones. Entonces, no vuelques información que no te gustaría que se viese o que no la viesen ciertos colectivos. Pues un poco, digamos, prudente y, por supuesto, no vuelques información que no sea tuya. ¿Vale? Entonces, ahí la mayor defensa, sobre todo, es la prudencia. Bien. Respecto a la manipulación, es cierto que lo hay, pero lo hay en todos los ámbitos. También la comunicación en televisión, que es otra forma de red social, digamos, unidireccional, y ha habido manipulación toda la vida, hasta yo que sé, en un ayuntamiento, las polis griegas, supongo que había manipulación. Entonces ahí lo importante es sobre todo tu autonomía y tu pensamiento crítico, cosa que he traído ya muchas veces bueno, a este podcast. Entonces, ante la manipulación, te diría que tienes dos formas de comportamiento. La primera te diría la visión amplia, intentando evitar lo que se denomina el sesgo de confirmación. ¿Qué te quiero decir? Pues, hombre, no solamente atiendas a las personas que opinan como tú, al partido al que votas, yo qué sé, a los entornos que son cercanos a tu pensamiento. Te animo, sobre todo en una red muy amplia como puede ser X, que sigas a personas que no piensan como tú. Además, a propósito, personalmente, ya hace un tiempo, hace unos años, bueno, me propuse, no, es que lo hice, digamos, seguir en España a los principales partidos políticos y los principales líderes, de todo el arco parlamentario y no parlamentario. Ya te puedes imaginar que no me gusta cómo piensan todos y que no voto a todos. Pero fue una decisión consciente precisamente para tener una visión amplia, para ver lo que dicen unos y otros, lo que opinan unos y otros. ¿Bien? E incluso un poco en la misma línea, aunque eso ha sido menos intencionado, pues me ha pasado a veces a seguir a personas que las seguía por un motivo X, su actividad profesional o algo así, y luego descubrí que en las redes pues se manifiestan en temas ideológicos o opiniones que algunas me producían fuerte rechazo, muy fuerte rechazo. Pero así todo me he obligado mismo a seguir siguiéndoles, valga la redundancia. ¿Por qué? Pues de nuevo para evitar el pensamiento único, para evitar solamente recibir inputs en la línea de lo que tú opinas. Por supuesto, cuando sigo, pues yo qué sé, mi interés, por ejemplo, tecnológico, pues a quien sigo por tecnología, pues hombre, sí que sigo a mucha gente por temas tecnológicos. Pero cuando pisa más el campo de la opinión, el campo ideológico, ahí sí que intento seguir bueno, pues eso, a visiones diferentes. Entonces, frente a la manipulación, primero, visión amplia. Evitas sesgos de confirmación o simplemente que tenga una información muy centrada o muy sesgada, que te pueda dar una decisión engañosa. Y luego lo segundo, pues la autonomía y el pensamiento crítico. También aquí en Divergencia se habla mucho del pensamiento crítico, del pensamiento propio, de autonomía, pues que en sí mismo casi es un valor ético, porque está cuidando a ti, a la persona. Entonces, hombre, pues filtra, piensa, no te dejes manipular, dicho así. Y luego ya en la parte del estercolero, que quizás es donde más cuenta, está más en tu mano hacer las cosas y reaccionar correctamente. Entonces, lo primero, por supuesto, no contribuyas tú a eso. O sea, por supuesto, ni se te ocurra insultar en una red social. Para eso no es bueno hacerlo en ningún ámbito, pero en una red social, por supuesto que no se te ocurra. Sé comedido, sé educado. Insultar nada, incluso tener cuidado en lo que dices y cómo lo dices.
Entonces, aparte, por supuesto, de no insultar, no descalificar, ¿vale? En general te diría que seas prudente en lo que expresas y cómo lo expresas. Sobre todo eso cuando es un ámbito que puede ser objeto de polémica o ideológico, o que puede haber opiniones diferentes, a lo mejor algunas opiniones fuertes. Entonces, sé prudente en lo que expresas, pero incluso en la forma, porque según el tono en que se pueda decir algo, puede resultar más insultante, más agresivo o no. Entonces, hombre, mejor no te metas en charcos, pero en cualquier caso, si quieres manifestar algo más ideológico, pues sé prudente en la forma en que lo dices. Y luego, tercer consejo, en el caso que seas tú la persona insultada o pues no entres al trapo, no entres al trapo. Pero sinceramente, a ver, yo entiendo que si eres político, si eres una persona famosa, pues deportista o artista o así, pues bueno, probablemente es inevitable. Incluso si estás representando una empresa de las de atención al cliente o algo así, bueno, ahí supongo que es inevitable. Bueno, sí sería teóricamente evitable, pero vamos a ser realistas. No va a ser evitable del todo tener ataques, que creo que lo mejor es ignorarlos o responder en global o quizás ante alguno muy concreto. Pero en general te diría, sobre todo a ti que entiendo que eres como yo, una persona, digamos, pues no tan pública, tan notoria y no tan objeto de ataques, no entres al trapo. También te digo, creo que esa visión de estercolero está un poco exagerada, pensando en lo que son los personajes más públicos, que ahí sí que entiendo que sufren tal. Las personas normales, yo llevo en Twitter, no sé cuánto decirte, voy a llevar como 20 años y jamás he tenido un problema. Créeme, jamás he tenido un problema. Y las pocas cosas que han sucedido, que bueno, que fue algún comentario un poco fuerte, nunca me han insultado ni en Twitter ni en ninguna red social, nunca. Ya te digo, llevo como 20 años, sé que no está mal. Y no me han descalificado y los pocos comentarios un poquito quizá, no voy a decir subidos de tono, pero bueno, un poco más fuertes, lo que he hecho es contestar muy suavemente y no he tenido nunca ningún problema. O sea que bueno, a lo mejor he tenido algo de suerte, pero salvo que seas uno de esos perfiles un poco especiales que probablemente sean mucho más objetos de ataque, probablemente tú tampoco tengas por qué tener ningún problema si andas un poco con prudencia y si te cae algo, pues eso, no entres al trapo. Sé también, pues cuenta hasta 10, como se suele decir, que en el caso de una red social a lo mejor es que cuentes una hora o dos, un día, antes de contestar alguna cosa. Y entonces, bueno, pues esto era un poco el mensaje, que eso, supongo que si me sigues más o menos te sonará a argumentación conocida, aunque en este caso centrada específicamente en las redes sociales. Y entonces lo que te estoy invitando es eso, a que seas muy consciente que las redes sociales en el fondo son fundamentalmente personas, más allá de los medios técnicos o empresas que hagan de alguna forma como intermediarios. Y entonces no olvides que como persona deberías exhibir, por supuesto, educación, cortesía, prudencia, pensamiento crítico y, en el fondo, ética. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Y bueno, pues la semana que viene, en principio, volvemos con otra cosa que también será seguramente completamente distinta. Hasta entonces.